Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El silencio que reinaba dentro de la nave Amanecer Carmesí no era natural. Era un silencio denso, expectante, como si el propio metal contuviera el aliento. La niebla Nox la envolvía como una prisión de sombras líquidas, bloqueando todas las comunicaciones y sensores. Nadie sabía qué había fuera, y lo que había entrado ya había causado estragos. Luces de emergencia bañaban los pasillos en rojo. El sistema de gravedad fluctuaba. Chispas saltaban de los paneles dañados. Y en el puente de mando, la figura de la capitana Lyra yacía desplomada en su silla, su traje manchado por un charco oscuro que se expandía lentamente. Los oficiales de la nave, de piel azulada y ojos lumínicos, se miraban entre sí sin saber qué hacer. Eran guerreros, exploradores, pero no médicos. Y menos aún, conocedores del cuerpo humano. La capitana era un cruce genético entre su especie y otra menor, y eso complicaba todo. Su fisiología era única. Y entonces, una voz rompió el silencio. «Quítense». Fue seca, tranquila, casi indiferente. Pero se impuso como una orden imposible de desobedecer. Alex caminó entre ellos, sin mirar a nadie. Llevaba el uniforme manchado de hollín, sujeta al cinturón una herramienta de plasma y en el rostro una expresión impasible. El único humano a bordo. El técnico que no participaba en los debates, que comía solo, que reparaba en silencio. Hasta ahora, nadie lo había tomado en serio. «Tú no tienes rango», protestó un teniente, interponiéndose. Alex lo miró. Directo. Sin levantar la voz. «Entonces quítate antes de que muera». El alienígena titubeó y se hizo a un lado. Alex se arrodilló junto a Lyra. Ella tenía los labios pálidos, la respiración superficial y una herida punzante justo debajo de las costillas. El proyectil había sido de fragmentación. La sangre no era del todo roja. Y su pulso, débil. «Lyra, ¿puedes oírme?», preguntó, en voz baja, casi con ternura. Sus ojos se entreabrieron apenas, y por un instante pareció confundida. «Alex, ¿qué estás haciendo aquí?». «Lo que nadie más puede hacer». Con cuidado, la levantó entre sus brazos. No era pesada. Y aún así, su cuerpo temblaba al contacto. La tripulación observaba en silencio, sin atreverse a intervenir. El ingeniero humano caminó por los pasillos en penumbra, cruzando zonas colapsadas, evitando cables expuestos y estructuras deformadas. El piso vibraba. Algo más se movía dentro de la nave, pero por ahora no le importaba. Cuando llegó a la sala médica, forzó manualmente la puerta, soltando un suspiro al ver que aún funcionaba parte del sistema de emergencia. La colocó sobre la camilla y activó los escáneres. El panel emitió un pitido agudo. Perforación interna. Pérdida de hemofluido híbrido. Inestabilidad multigénica, anunció la IA con voz robótica. «Cállate y ayúdame», dijo Alex, conectando el estabilizador manual al pecho de Lyra. Mientras preparaba el instrumental, su mente no paraba. Había estudiado su biología por curiosidad, en las noches de insomnio, cuando nadie lo necesitaba. Sabía que eso podía salvarla. Nunca pensó que lo necesitaría así. Cuando el campo de regeneración se activó, Lyra gimió de dolor. Su mano temblorosa buscó algo en el aire y terminó sujetándola de él. «No, me dejes sola». Alex no apartó la mirada. «No pienso hacerlo». La nave volvió a temblar. Esta vez, no fue una fluctuación. Algo, o alguien, estaba dentro. Pero en ese momento, todo lo que importaba era ella. La sala médica era una cápsula aislada del caos exterior, pero no era un refugio. Era una trampa brillante y silenciosa, con luces parpadeantes y el aire tan frío que cada respiración se volvía visible. El sistema de soporte vital apenas funcionaba, y la temperatura descendía con lentitud letal. Alex trabajaba sin pausa. Tenía las manos manchadas de sangre, algunas heridas leves en los brazos y la frente, pero sus ojos solo estaban enfocados en ella. Lyra, conectada a múltiples cables improvisados, luchaba contra su propio cuerpo. Los sistemas médicos, programados para razas estándar,
Fallaban constantemente al intentar identificar la mezcla genética de la capitana. Alex maldecía en voz baja mientras reconfiguraba los parámetros a mano, forzando cada comando con sudor y terquedad. Ella se movió. Un pequeño estremecimiento, apenas un suspiro. Sus labios pálidos se separaron. «Hace frío», murmuró. Alex se acercó y ajustó el campo térmico alrededor de la camilla. El zumbido eléctrico se intensificó. Luego se sentó junto a ella, apoyando los antebrazos sobre las rodillas, observándola con atención. Su respiración era más lenta, pero aún presente. Todavía luchaba. «Lo sé», dijo en voz baja. «El sistema está dañado. Estoy trabajando en ello». «¿Por qué tú?», preguntó con esfuerzo. «¿Por qué me ayudas?». Él se quedó en silencio unos segundos, como si buscara dentro de sí mismo una razón que no podía explicar. «Porque nadie más puede», respondió finalmente. «Y porque quiero hacerlo». Lyra lo miró con esos ojos tornasolados, ojos que pocas veces mostraban vulnerabilidad. La mujer que había comandado batallas, negociado con gobiernos enteros y enfrentado monstruos espaciales, ahora respiraba por segundos prestados, aferrándose a un humano que apenas conocía. «Nunca me importaste mucho», confesó con una sonrisa débil, casi culpable. «Eres demasiado silencioso». «Lo sé. Y ahora, tu silencio me calma». Alex bajó la mirada, como si sus propios pensamientos fueran demasiado ruidosos de repente. Se levantó para revisar la presión del fluido regenerativo, sin dejar de observar el monitor que mostraba la frecuencia cardíaca de Lyra. Iba estabilizándose. Pero no era suficiente. Entonces ocurrió. Una vibración profunda, diferente a las anteriores, sacudió el suelo metálico bajo sus pies. Fue sutil al principio, como si una criatura muy grande caminara a lo lejos. Pero se repitió. Más fuerte. Más cercana. Las luces de la sala titilaron y el sistema lanzó una advertencia. Amenaza detectada. Movimiento no identificado dentro del nivel médico. Proximidad alta. Alex se quedó inmóvil por un instante. Luego cruzó la sala y cerró manualmente las compuertas. Activó el sello interno, aunque sabía que solo era una ilusión de seguridad. «¿Qué pasa?», susurró Lyra desde la camilla. «Algo está aquí. Algo que no debería haber entrado». Ella trató de incorporarse, pero su cuerpo apenas le respondía. Alex fue hacia ella y la detuvo con firmeza. «No te muevas. Necesitas descansar. Confía en mí». «No me gusta confiar», contestó ella, apretando los dientes por el dolor. «Lo sé. Pero ahora no tienes elección». Sus ojos se encontraron en ese instante. La tensión no era solo por la amenaza que se acercaba, ni por la herida abierta que seguía sangrando a pesar del tratamiento. Era otra cosa. Algo que flotaba entre ellos desde el primer momento en que la levantó en sus brazos. Algo que ni siquiera la guerra podía borrar. El silencio fue interrumpido por un sonido metálico. Garras, tal vez. Rasguños en la compuerta externa. Alex se giró. Tomó el tubo de energía que había traído consigo y activó el núcleo. Un resplandor azul creció en la punta, pulsando con cada respiración suya. «No voy a dejar que te toque», dijo, con la voz firme. Lyra lo miró desde la camilla, todavía débil pero con una expresión nueva en el rostro. No era la de una capitana que daba órdenes. Era la de una mujer que, por primera vez, sentía que no estaba sola. Y afuera, la cosa que los acechaba rascaba con más fuerza. Pronto entraría. Y solo uno de ellos podía enfrentarse a ella. El metal vibraba. No por fallas del sistema ni por el temblor de los motores. Era un golpeteo rítmico, calculado, proveniente del otro lado de la compuerta médica. Algo caminaba lentamente por los pasillos, como si olfateara, como si escuchara, como si disfrutara del miedo que comenzaba a crecer en el aire. Lyra miró la puerta con los labios apretados, la mandíbula tensa, los ojos encendidos por la furia y la impotencia. No podía levantarse. Su cuerpo todavía estaba frágil, aún recibiendo transfusión de hemofluido híbrido. Su respiración era pesada, pero constante. Alex, sin apartarse de ella, se acercó a la consola lateral.
Sus dedos se movieron con rapidez sobre los controles táctiles y la sala bajó aún más las luces. Activó un campo de sigilo de corto alcance. Apenas duraría unos minutos. Pero sería suficiente para ocultar la señal de vida de Lyra. «¿Qué haces?», preguntó ella, con voz ronca. «Si viene por alguien, que venga por mí». «No seas estúpido», siseó ella. «No tienes armas. No eres soldado». «No necesito serlo», respondió sin volverse. «He sobrevivido a cosas peores». Un crujido más fuerte, seco y grave, interrumpió el intercambio. La compuerta médica se deformó por un golpe contundente. Un segundo después, un apéndice metálico atravesó el metal como si fuera papel. Las luces se apagaron por un segundo. Lyra respiró hondo. Alex cerró los ojos, como si se preparara para una vieja pesadilla que volvía. La compuerta cedió y la criatura entró. Era alta, delgada y articulada como un insecto de metal. Sus extremidades eran cuchillas curvas y sus ojos, múltiples, rojos como brasas. No tenía piel. Estaba hecha de cables, huesos reforzados y partes de tecnología reciclada. Algo que no pertenecía a ninguna especie viva. Una aberración biomecánica creada para matar, sin remordimientos. La criatura escaneó la habitación con un zumbido vibrante. Alex no se movió. Estaba justo en medio de la sala, sosteniendo el tubo de energía encendido como si fuera parte de su brazo. Respiraba con calma, sin miedo, como si ya hubiera vivido este momento muchas veces en su mente. La criatura se giró hacia él, ignorando la camilla camuflada detrás del campo de sigilo. Dio un paso. Otro. Sus cuchillas rozaron el suelo con un chillido eléctrico. «Ven», murmuró Alex. «Aquí estoy». Y vino. En un segundo, el monstruo saltó, extendiendo sus extremidades como lanzas. Pero Alex ya estaba en movimiento. Rodó por el suelo y se levantó con precisión quirúrgica. Esquivó el primer ataque y golpeó directo en la articulación izquierda, donde el blindaje era más fino. Chispas saltaron. La criatura chilló con un ruido metálico que perforó el aire. Pero no se detuvo. El segundo embate fue brutal. Alex cayó hacia atrás, sujetando el tubo como si fuera una espada improvisada. La criatura lo embistió contra una de las columnas médicas, haciéndolo sangrar por el costado. Lyra gritó, impotente. Pero Alex no cayó. Con un rugido, canalizó toda la energía en el extremo del tubo y lo descargó directo en el torso del enemigo. Una explosión de luz azul envolvió a la criatura, que convulsionó, tambaleante, con los sistemas internos colapsando. Chocó contra la pared y cayó al suelo, humeando. Silencio. Alex jadeaba. Tenía sangre en la comisura de los labios. Uno de sus brazos temblaba. Pero seguía de pie. La criatura no se movió más. Y entonces, como si el aire por fin pudiera circular, Alex caminó lentamente hacia la camilla de Lyra. Ella lo miró con una mezcla de rabia, sorpresa y algo más. Algo más profundo. ¿Quién eres tú? Alex la miró fijamente y por primera vez dejó caer la máscara. Alguien que no fue hecho para ser héroe. Pero que está cansado de ver morir a los que valen la pena. Se desplomó de rodillas a su lado, sin fuerza para ocultar las heridas. Lyra extendió una mano temblorosa y lo tocó en el rostro. No había palabras en ese momento. Solo respiraciones compartidas, sudor, sangre, miedo y la conexión brutal y honesta que solo nace entre quienes han enfrentado la muerte juntos. Él se dejó tocar. Cerró los ojos por un instante. Ella no lo apartó. Y en el fondo del pasillo, algo se arrastraba. La amenaza aún no había terminado. Pero ahora, estaban juntos. La nave respiraba con dificultad. Cada estructura metálica, cada pasillo dañado, cada panel parpadeante parecía emitir un lamento. El amanecer carmesí se mantenía a la deriva, flotando entre los restos dispersos del último enfrentamiento. Pero el verdadero campo de batalla era ahora su interior. Alex se dejó caer junto a la camilla de Lyra, con la espalda apoyada en la base metálica. Tenía una herida en el costado que no dejaba de sangrar, pero no parecía importar. Su cuerpo estaba al límite, pero sus ojos permanecían abiertos, atentos,
con la mirada fija en la puerta donde acababa de vencer a la criatura. Lyra estiró una mano hacia él. La fuerza apenas le alcanzaba, pero su voz fue firme. «Ven aquí». Él obedeció sin protestar. Se acercó, tambaleándose, y ella lo atrajo hacia sí con lentitud. Sus rostros quedaron a escasos centímetros. Las luces de emergencia proyectaban sombras largas sobre sus facciones marcadas por el esfuerzo. Ella le tocó la mejilla, sintiendo la calidez de su piel contrastando con el frío de la sala. «No estás hecho para esto», dijo con un susurro. Él respondió sin apartar la mirada. «No. Pero lo haría otra vez. Por ti». Ella cerró los ojos un instante. Esa confesión no era una simple frase. Era algo que traspasaba barreras, rangos, razas. Era real. Pero no había tiempo para dejarse caer en esa emoción. Una nueva alerta parpadeó en la pantalla lateral. Movimiento detectado en el módulo inferior. Múltiples entidades. Acceso probable al núcleo médico en menos de 4 minutos. Lyra apretó los dientes. Forzó su cuerpo a moverse. Se sentó en la camilla con esfuerzo, sudando frío. Alex quiso detenerla, pero ella lo miró de tal forma que lo obligó a retroceder. «No voy a quedarme echada mientras matan a quien me salvó», dijo con los labios apretados. Apoyada en él, logró bajar de la camilla. Su armadura seguía incompleta, el torso aún descubierto, el uniforme rasgado. Pero en sus ojos brillaba una furia nueva. No la furia de una comandante. Era personal. Alex abrió un compartimento de seguridad y le ofreció un arma pequeña, un lanzador de pulso de corto alcance. Ella lo tomó sin dudar. Luego él se colocó junto a la entrada, activando el sistema de cierre de emergencia. Estaban atrapados dentro. Pero también protegidos. El tiempo pasaba. Los segundos eran cuchillas que caían una a una sobre ellos. Y entonces, cuando todo parecía demasiado tenso para romperse, ella habló. «No entiendo cómo un humano como tú puede pelear así. No te enseñamos, nunca estuviste en la milicia. Eres solo un técnico. Un reparador». Él no la miró. Sus ojos estaban fijos en la entrada. «Tal vez por eso. Porque toda mi vida arreglé cosas que otros dejaron rotas». Lyra guardó silencio. Luego, se acercó a él sin decir una palabra y apoyó su frente contra la de Alex. «Si salimos de esta, no vuelvas a esconderte. No después de lo que has hecho». Él no respondió. Solo cerró los ojos por un segundo, permitiendo que ese momento lo atravesara por completo. Y justo entonces, el sonido de garras arrastrándose se hizo presente. No era una sola criatura. Eran al menos 3. Tal vez más. Se acercaban con lentitud, sabiendo que tenían a sus presas atrapadas. Alex se posicionó junto a Lyra, ambos de pie, respirando en sincronía. El lanzador en manos de ella, el tubo de energía en manos de él. Sin armadura completa. Sin refuerzos. Sin garantías. Solo ellos. Y cuando la puerta comenzó a ceder con un zumbido agudo, sus corazones latían como uno solo. No porque fueran soldados. No porque fueran héroes. Sino porque en ese instante, en medio del frío, del miedo y del acero, solo se tenían el uno al otro. Y eso era suficiente. La puerta explotó hacia adentro con un estallido seco. Fragmentos metálicos volaron como cuchillas en todas direcciones, acompañados de un zumbido agudo que taladró el oído interno. Las luces de emergencia se apagaron por completo. Solo quedaron las sombras, el humo y el resplandor intermitente del fuego que ardía en los corredores adyacentes. Y el sonido. El sonido de algo que respiraba sin pulmones, que se arrastraba sin huesos. Una presencia antinatural, pesada y múltiple. Alex y Lyra se lanzaron hacia los extremos opuestos de la sala, con una sincronización que parecía ensayada pero era pura intuición. Ella cayó de rodillas, su pierna aún débil, pero alzó el lanzador de pulso y disparó sin pensar. Un rayo cortó la oscuridad y alcanzó a una de las criaturas que entraban. El impacto la hizo retroceder, pero no la detuvo. Otra avanzó directamente hacia Alex. Él gritó, no de miedo, sino para atraer su atención. Corrió directo hacia ella y saltó,
usando su impulso para estrellar el tubo de energía contra la base del cuello del monstruo. El tubo vibró con fuerza, liberando una descarga que partió el blindaje biomecánico y derritió los sensores de la criatura. Pero no fue suficiente. Un tercer ser emergió del humo, mucho más alto que los otros, más estilizado, con extremidades más largas y un núcleo expuesto en el pecho. Parecía haber aprendido. Parecía observar, analizar. Lyra apuntó con dificultad, su brazo temblando por el dolor, pero antes de disparar, el monstruo se desvió con una velocidad imposible, lanzándose sobre ella. Alex lo vio. Gritó su nombre. Lyra. Y se lanzó. El impacto fue brutal. El humano se interpuso justo cuando las cuchillas descendían. Una de ellas rozó su espalda. La otra le cortó el hombro. Pero no cayó. Con la fuerza de quien ya no teme morir, abrazó al monstruo y lo empujó con todo el cuerpo contra una de las columnas de soporte. El núcleo expuesto brillaba en el pecho de la criatura. Alex no pensó. Metió el tubo de energía directo allí y lo activó al máximo. Una explosión azul lo envolvió todo. ¡Silencio! Lyra se arrastró hasta él, medio ciega por el destello, tosiendo por el humo. Cuando lo vio tendido entre los restos calcinados, sintió un nudo en el pecho. Se arrastró más rápido, desesperada. Su lanza de pulso quedó atrás. Solo importaba llegar a él. Alex respiraba. Débilmente. Pero respiraba. Tenía quemaduras en el cuello, sangre en la boca y una herida abierta en el costado. Pero estaba vivo. Ella lo abrazó, temblando. «No hagas eso otra vez», dijo sin voz. Él se rió apenas, con un suspiro roto. «No puedo prometerlo». Ella apretó el rostro contra su pecho. Por un momento, ya no eran comandante y subordinado. Ya no eran humano y alienígena. Eran dos cuerpos al borde de la muerte, unidos por algo que ya no podía ignorarse. Cuando se separó, sus ojos estaban húmedos, pero firmes. «¿Puedes caminar?» «Dame un minuto», murmuró él. Ella le tomó la mano y la besó. Su primer beso no fue en los labios. Fue en la palma herida, entre la sangre y el polvo. Fue una promesa. Un pacto sin palabras. Desde el corredor aún llegaban ruidos. Más enemigos se acercaban. El fuego seguía consumiendo parte del sector médico. La nave no iba a aguantar mucho más. Pero ellos estaban juntos. Y ahora lucharían como uno solo. La nave entera se sacudía como una criatura herida a punto de morir. Explosiones aisladas resonaban por los corredores. El oxígeno comenzaba a escasear. La gravedad fluctuaba cada pocos segundos. El sistema de navegación estaba desactivado. El amanecer carmesí flotaba sin rumbo, perdido en la niebla Nox, con sus motores al borde del colapso. Pero dentro de ese caos, dos figuras seguían de pie. Alex sostenía el brazo de Lyra con firmeza mientras ella lo ayudaba a mantenerse en pie. Cada paso era una lucha. Sangraba, tenía quemaduras, y el hombro herido le palpitaba como un tambor de guerra. Pero no se rendía. No cuando ella lo miraba de esa forma, como si su existencia tuviera un valor más allá de cualquier sistema estelar. Pasaron junto a los restos calcinados de las criaturas, avanzando hacia el núcleo de mando auxiliar, el único módulo que aún respondía. No había más armas. No quedaba escudo alguno. Solo determinación. Solo ellos. Cuando llegaron a la puerta del núcleo, Lyra usó su código de capitana. La compuerta se abrió con lentitud, dejando ver una sala pequeña, circular, rodeada de pantallas rotas y un único panel de control aún funcional. En el centro, un asiento de comando, cables colgando desde el techo y un núcleo de energía apenas estable. Alex cayó de rodillas. Su cuerpo ya no daba más. Lyra se arrodilló a su lado. Le sostuvo el rostro con ambas manos. «Mírame. Mírame, Alex». Él alzó los ojos. Oscuros, cansados, pero vivos. Vivos por ella. «Solo necesito unos minutos». «Solo eso», dijo él. «¿Puedes reiniciar la energía de navegación?», preguntó Lyra. «Sí. Pero no será suficiente para salir. Solo para enviar una señal». «Entonces hazlo. Yo cubriré la puerta».
Ella se levantó, aún débil, aún sangrando. Pero ahora había algo diferente en su postura. Ya no era la comandante que luchaba por un escuadrón. Ahora luchaba por él. Alex conectó su placa de ingeniería al panel. Sus dedos bailaban entre códigos y cables. Cada tecla era una descarga de dolor, pero también un paso hacia la salvación. El sistema respondió. Las luces parpadearon. Y fuera de la sala, el último grupo de criaturas llegó. Lyra los enfrentó sin pestañear. Disparó el último pulso de su arma. Golpeó con sus propias manos. Usó los fragmentos del metal roto como cuchillas improvisadas. Peleaba como una fiera, sin permitirles avanzar. Uno logró pasar. Se lanzó directo hacia Alex. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, un disparo lo atravesó desde atrás. El escuadrón de rescate había llegado. Naves de la flota exterior, guiadas por la señal enviada por Alex segundos antes. Explosiones resonaron por los corredores. Las criaturas biomecánicas cayeron una a una. Luz pura inundó la sala. Y por fin, llegó la calma. Horas después, en una cápsula médica, Alex abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Lyra. Tenía un vendaje en la frente, una sonrisa tenue y la mano firmemente entrelazada con la suya. «Lo logramos», dijo ella. «No habría podido sin ti», murmuró él. Ella se inclinó y lo besó, esta vez en los labios. No había prisa. No había urgencia. Solo ternura, solo gratitud, solo amor sincero. Él respondió con la misma suavidad, como si por primera vez el universo se hubiera detenido solo para ellos. La nave fue remolcada. La tripulación sobreviviente celebró en silencio. La guerra había dejado marcas, pero el corazón del amanecer carmesí volvía a latir. Días después, ya recuperados, caminaban juntos por el hangar de reparaciones. Ninguno llevaba uniforme. Solo eran dos almas unidas por el fuego. Lyra le ofreció su mano, otra vez, pero esta vez no para sostenerlo, sino para caminar a su lado. No vuelvas a esconderte de nadie. El mundo necesita gente como tú. ¿Y tú?, dijo él, ¿vas a seguir gritándome órdenes? Solo en la cama. Ambos rieron. Y siguieron caminando. El universo los esperaba. Pero ahora, ya no estaban solos.